Bajo el mismo cielo y sobre el mismo valle, Medellín cumple 350 años y recibe un homenaje a sus raíces. Hoy, por fortuna, estamos en un lugar muy representativo que es el Archivo Histórico de Medellín, y ellos son los contenedores de la memoria de las personas que construyeron o habitaron pues estos primeros espacios. Pero antes de que ellos pues tengamos los indígenas, negros, mujeres, blancos, mestizos, de todos los colores, tenemos pues como a sus primeros pobladores que vienen siendo pues como las diferentes comunidades. Entre ellos estaban habitando todo este valle, convergían los ebejicos, los catillos, los aburraes, que los que nos dan nombre, habitando el valle pues con sus diferentes, digamos, formas de agricultura, maíz, yuca, frijol, muy representativo pues como también de Antioquia. Adicional a eso, ellos aquí venían pues como a comerciar, tenemos pues las partes pues como de intercambio. De ahí ya pues llegan los primeros pues como españoles, hacen un recorrido pero no encuentran algo tan significativo para fundar el valle, no encuentran oro, no encuentran estas cosas que en su primer momento para el siglo XVI se estaban buscando, pero llega el siglo XVII y hay una crisis minera que hace que el valle se vea un lugar de oportunidades, y ahí empieza la primera pues como el sitio de Aná, siendo el Parque de Berrío. Para los españoles es muy importante la parte religiosa, ¿cierto? Y ahí tenemos Nuestra Señora de la Basílica de la Candelaria, que es como el punto en el que está, porque ya se ha transformado también pues a nivel arquitectónico como referente de esos primeros lugares que se viene a fundar, a consolidar como villa. Los personajes principales en estos primeros años de vida de Medellín no son solo los personajes poderosos o descollantes, sino que el principal protagonista son los grupos sociales. Es decir, pues los grupos sociales compuestos como por mestizos, por esclavos negros, por indígenas, por una élite blanca poderosa también como que lideró el proceso de conformación de Medellín como villa. A lo que hay que dar importancia sobre todo es que el grupo social en su conjunto, todos los habitantes de Medellín y del Valle de Aburrá fueron los protagonistas de su propia historia, los que jalonaron los procesos económicos que se vendrían más adelante para esta ciudad y para la región. Desde los primeros habitantes hasta la fundación oficial de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria, Medellín comenzó a forjar su identidad. Las historias de sus personajes y los símbolos que eligieron reflejan los valores y aspiraciones que aún perduran en la ciudad. El escudo de arma de Medellín es un símbolo cargado de significado. Reúne dos elementos centrales pues, en esta historia de la erección de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Uno, primero, es como que es una advocación mariana, o sea, digamos que la Virgen está asociada o a una protección de la Virgen, entonces por eso dice que es como una especie de advocación mariana, es la Virgen de la Candelaria. Y digamos que el otro elemento de la heráldica es una especie de homenaje que se le hace al conde de Portocarrero. Este personaje presidió el Consejo de Indias en el momento que se estaban haciendo, digamos que los trámites, o se estaba impulsando la erección de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Entonces, desde 1674, por sus buenos oficios, se hace un homenaje, y ese homenaje se puede ver en este escudo central que está en el torreón central. Ese es el escudo del séptimo conde de Medellín, y ahí está ese elemento. Entonces, el torreón y las dos almenas y la Virgen como figura central. Entonces son esos dos elementos que resumen y que le dan identidad a la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria para ese momento. La iglesia siempre ha jugado un papel muy importante, y más cuando se empieza este proyecto de colonización española, porque es un elemento aglutinador en torno a la religión, en torno a las fiestas religiosas, en torno a la palabra, digamos que de Dios, en torno al control que ejercían estas instituciones o la iglesia sobre los ciudadanos. El otro es que también congrega a la comunidad en torno a la obra misma, o sea, conseguir los recursos, el dinero, hacer fiestas, hacer una cantidad de esfuerzos para ir construyendo poco a poco estos elementos que con el tiempo se convierten en referentes y en elementos simbólicos de lo que somos como ciudad.
en torno a estas grandes construcciones siempre entonces se crea una plaza que sirve desde para un mitin político hasta para una manifestación cultural. Es el lugar de encuentro donde la gente conversa, donde la gente se toma un tinto, y la vida social que emanan y su vitalidad que han dado mucha identidad a la ciudad. Medellín ha sido reconocida por su capacidad de crecimiento y de adaptación, porque desde el momento cero fue un lugar que se dio como una oportunidad pues, para esa crisis que, como veníamos hablando anteriormente, y ha respondido o ha sido, digamos, un lugar que ha permitido que en otras diferentes crisis, como hemos hablado del conflicto armado, también sea un lugar que acoge pues, como a diferentes tipos pues, de población que viene de diferentes partes del departamento y de la zona. Que eso, pues, esa capacidad de permitirles como encontrar un espacio ha hecho que crezca, ¿cierto? Y adicional a esas adaptaciones, a partir de las oportunidades que se va brindando tanto a nivel interno como externo, se van desarrollando unas características específicas de lo que es el valle, pues como de Aburrá en todo su esplendor. Digamos que en asuntos de la cultura antioqueña y de la cultura de Medellín hay cosas antiguas que se mantienen, y te voy a decir algunas de ellas que tienen que ver con lo que llaman ese antioqueño emprendedor, el antioqueño que monta empresa, el antioqueño que de alguna forma tiene que ver con el dinero, con las ganancias, con las plusvalías, y que por eso a fines del siglo XIX aquí hubo una serie de movimientos que se enfocaron en un proyecto extraordinario como fue el de la industrialización. Una cosa muy interesante que te decía de esa Medellín emprendedora es que también hubo una sociedad de mejoras públicas. A mí me parece que esas sociedades de mejoras públicas transformaron la ciudad. Yo creo que de eso sí se conservan algunas cosas como los parques. El Parque Bolívar de alguna manera es un pensamiento de gente de la sociedad de mejoras públicas. La Plaza Mayor o el Parque Berrío por lo menos como una especie de asunto que todavía circula entre la gente. Esa era la plaza principal de Medellín, de ese viejo Medellín, una ciudad religiosa, ojo con eso, que fue una ciudad religiosa, y digamos de eso se conservan esas grandes y monumentales iglesias como la Catedral Metropolitana en el Parque Bolívar, la Basílica de la Candelaria, que es más vieja todavía y fue muy importante ahí en la Plaza Mayor o Parque Berrío, la de San Antonio. Mira que vamos conjugando las industrias, la cosa de la religión, los ferrocarriles y el transporte. Tener un tranvía en 1920-21 significaba muchas cosas. Significaba que era una ciudad que se estaba modernizando, que tenía trabajadores, que había que transportar mano de obra de un lado a otro, que tenía barrios obreros ya que se estaban construyendo. Si bien había zonas para las élites, también esas mismas élites que eran de las industrias pensaron en la ciudad para que hubiera también barrios obreros que tenían una dignidad importante. Eso fueron barrios obreros con todos los servicios que fueron, digamos, paralelos a los discursos de la higiene. Ese es otro proyecto que en Medellín a fines del siglo XIX y comienzos del XX me parece como exitoso. Un poco de médicos y de salubristas que se interesaron por eso de cómo una ciudad tenía que estar a la altura pues de lo que es la sanidad, la higiene, los acueductos. Todo eso se pensó en un momento en que Medellín era muy importante en el asunto sobre todo de la presencia industrial. Así nació una fuerza que nunca se ha detenido, una fuerza que con el tiempo daría paso a su gran transformación.